Hoy vengo a hablaros de esos juegos que son perfectos como puerta de entrada al género de los JRPGs. Títulos bastante conocidos y con jugabilidad o historia de gran nivel que engancha. Aquí os traigo 6 videojuegos perfectos para principiantes de los JRPGs. Prepárate para adentrarte en el mundo de Dragon Quest XI. En esta épica aventura serás el Luminario, un héroe destinado a salvar el mundo de la oscuridad y también a enfrentarte a ese enemigo que todos temen, los temidos tutoriales interminables. Pero no te preocupes, Dragon Quest XI es un juego amigable para principiantes en los JRPGs, así que no necesitarás un doctorado en estrategia de videojuegos para disfrutarlo. La historia comienza en la tranquila aldea de Cobblestone, donde llevarás una vida pacífica, pero no te emociones demasiado, porque como buen protagonista de JRPG, tu destino te espera con los brazos abiertos. Pronto descubrirás que eres la reencarnación de un legendario guerrero. Sí, claro, porque ser el elegido en una profecía es el pasatiempo favorito de cualquier héroe en el reino de los videojuegos. El sistema de combate por turnos de Dragon Quest XI es más clásico que un vinilo de los años 80. Atacas, usas habilidades especiales y lanzas hechizos mientras tus enemigos esperan pacientemente su turno para devolverte el golpe. Es como un juego de ajedrez, pero con más magia y monstruos peludos. Prepárate para encontrarte con criaturas tan extrañas y fascinantes como tu tío en la reunión familiar de los domingos. Desde dragones majestuosos hasta slimes pegajosos. Cada encuentro te mantendrá en vilo, preguntándote si serán más duros de pelar que la cáscara de una piña enana. Así que prepárate para embarcarte en una aventura inolvidable en Dragon Quest XI, donde los héroes valientes, los villanos oscuros y la música orquestal se entrelazan para crear un viaje que te mantendrá enganchado desde el primer hasta el último minuto. Persona 5. Prepárate para sumergirte en el mundo de Persona 5, el juego que te hará querer desvelar misterios mientras luchas contra enemigos con estilo. En este JRPG, juego de rol japonés, te conviertes en un estudiante de secundaria que lleva una doble vida como ladrón fantasma. En Persona 5, la trama se desarrolla en una versión alternativa de Tokio, donde el protagonista y sus amigos, apodados ladrones fantasma, deciden enfrentarse a las injusticias sociales que plagan la ciudad. Y no me refiero a esas injusticias donde te sirven una pizza con piña. Esa sí que es una tragedia. Sino a corrupción, abuso de poder y otras atrocidades. Juntos exploran mundos llamados Palacio, que son básicamente el subconsciente distorsionado de las personas. Pero, ¿qué hace a Persona 5 tan especial para los principiantes en los JRPGs? Bueno, imagínate un tutorial que no te haga bostezar. A diferencia de algunos juegos que te inundan con toneladas de información abrumadora, Persona 5 te lleva de la mano con una curva de aprendizaje suave y te introduce gradualmente en su jugabilidad. Una de las mecánicas principales de Persona 5 es el sistema de combate por turnos, donde tú y tus compañeros lucháis contra enemigos usando habilidades especiales y ataques físicos. De aquí viene lo genial, puedes invocar a seres llamados personas que son como tus aliados sobrenaturales. Cada persona tiene habilidades y atributos únicos, así que puedes armar un equipo estratégico a tu gusto. Atelier Ryza. Es el juego que te hará sentir como un químico con estilo. ¿Estás listo para sumergirte en el emocionante mundo de los JRPGs con una protagonista adictivamente encantadora? Porque en esta aventura tiene todo lo que necesitas para volverte adicto a la química. En Atelier Ryza encarnarás a la joven Ryza, una chica con un espíritu aventurero y una pasión ardiente por la alquimia. Pero espera, ¿alquimia? No es esa la clase de magia en la que conviertes sapos en príncipes, sino la capacidad de crear objetos poderosos mezclando ingredientes exóticos. Pero no te preocupes si eres nuevo en los JRPGs y no sabes distinguir entre una espada y una cuchara de madera. Atelier Ryza ha sido diseñado con principiantes en mente. Las mecánicas del juego son tan fáciles de entender como la receta de una ensalada con solo lechuga. Y sí, la alquimia también se puede aplicar en la cocina. El juego te guía suavemente a través de su mundo encantador y colorido, mientras Ryza y sus amigos te muestran los conceptos básicos de la alquimia. No te preocupes, no tienes que ser un experto en química para disfrutarlo. Al final solo necesitas saber que mezclar un montón de ingredientes juntos puede resultar en algo realmente útil o en una explosión si no tienes cuidado. Trails of Cold Steel. Toca adentrarnos en el vibrante mundo de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel, un juego que combina la emoción de los combates estratégicos con una historia épica y llena de intriga y personajes carismáticos. Cuando uno se enfrenta a un juego de rol japonés, lo más común es encontrarse con sistemas de combate tan complicados como resolver una ecuación cuántica, pero no en este juego. Aquí los desarrolladores han decidido hacer las cosas un poco más sencillas para los recién llegados a este género, como un acto de misericordia hacia los novatos. Han creado un sistema de combate intuitivo y accesible, pero sin olvidar la profundidad que los fanáticos de los JRPGs más veteranos buscan desesperadamente. El juego utiliza una mecánica de batalla por turnos donde puedes controlar a un grupo de personajes mientras enfrentas a tus enemigos con una variedad de habilidades y estrategias. Y lo mejor de todo, no necesitas tener un doctorado en tácticas de guerra para dominar este sistema. No más dolores de cabeza tratando de descifrar si usar el hechizo Fuego Infernal o el ataque ultra corte de cebolla. Ahora bien, hablemos de su historia. Prepárate para sumergirte en un mundo lleno de política, conspiraciones y estudiantes de secundaria que luchan contra fuerzas oscuras. En The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel, asumirás el papel de Rin Schwarzer, un estudiante de la Academia Militar de Thors. Pero no os equivoquéis, esto no es una versión amigable de Hogwarts. Aquí, en lugar de enfrentarse a trolls y mortífagos, nuestros héroes se enfrentan a amenazas más serias como grupos terroristas y un príncipe con alcoholismo severo. No recomiendo especialmente iniciarse aquí en la saga, pero es un juego perfecto para principiantes y quienes entran en el mundo de The Legend of Heroes. Ni no Kuni.
En Ni no Kuni seguimos la historia de Oliver, un niño con un corazón tan grande como los enormes monstruos que habitan su mundo. Después de una tragedia personal, Oliver se embarca en una misión para salvar a su madre y, de paso, a todo un universo paralelo. El juego combina el encanto de los estudios de animación Ghibli con su estilo artístico vibrante y personajes adorables, con la jugabilidad clásica de los JRPGs. Y no te preocupes, novato de los juegos de rol, porque Ni no Kuni cuenta con mecánicas amigables para principiantes como una introducción gradual a los sistemas de combate y la posibilidad de cambiar la dificultad en cualquier momento, así que no hay excusas para no lanzarte de lleno a la aventura. En tu periplo por Ni no Kuni tendrás la oportunidad de explorar un vasto y hermoso mundo, enfrentarte a desafiantes enemigos y descubrir la verdad detrás de un malvado hechicero que amenaza con sumir ambos mundos en la oscuridad. Pero no te preocupes, no estarás solo en esta tarea. Oliver se encontrará con compañeros de viaje de lo más peculiares, como Drippy, una hada con acento británico, que es una especie de mezcla entre Mary Poppins y un guía turístico de tierras mágicas. Además, el juego cuenta con un sistema único de combate en el que podrás invocar y controlar a poderosos familiares. ¿No es genial tener a una criatura tierna que lanza un rayo al enemigo? Es como tener un Pokémon malhumorado. Pero no te dejes engañar por la apariencia tierna de Ni no Kuni, porque también esconde una trama emotiva y profunda. Te verás inmerso en una historia de superación personal, amistad y valentía, mientras descubres los secretos que se ocultan en este universo mágico. Rune Factory 4. Prepárate para adentrarte en el maravilloso mundo de Rune Factory 4. Esta joya de los JRPGs te sumerge en un emocionante universo lleno de aventuras, agricultura y romance. Prepárate para cosechar corazones mientras cultivas tus monstruos y combates vegetales malvados. O algo así. En Rune Factory 4 te encuentras en el papel de un amnésico valiente que se ha despeñado de un barco volador que, por casualidad, termina siendo el príncipe o princesa de la ciudad de Selphia. Sí, te conviertes en la realeza y todo, lo cual es genial, porque siempre quisiste probar qué se siente al ser tratado con respeto. Pero no te preocupes, no tendrás que enfrentar la tediosa burocracia real. En cambio, te esperan aventuras llenas de acción y agricultura. El juego tiene un sistema de combate basado en acción, donde puedes blandir espadas, lanzar magia y demostrar tu habilidad para vencer monstruos que merodean las mazmorras. Pero aquí está el truco, también puedes llevar a tus propios monstruos o compañeros para que luchen a tu lado. Sí, tienes un equipo de criaturas adorables y letales a tu disposición. Nunca te podrás sentir solo cuando tienes a una oveja peluda de acompañante. Y si eso no fuera suficiente, Rune Factory 4 también presenta un robusto sistema de agricultura. Puedes cultivar tus propias cosechas, cuidar animales y administrar tu propia granja. No te preocupes si eres un novato en los JRPGs, porque este juego tiene mecánicas amigables para principiantes. Así que si no sabes un pepino de agricultura, no te preocupes. El juego te guiará paso a paso para que te conviertas en un granjero de primera. Pero hay más, Rune Factory 4 es conocido por su sistema de relaciones, donde puedes forjar amistades profundas y hasta tener romances con los habitantes de la ciudad. Puedes cortejar a tu persona especial y eventualmente casarte con ella. Así que ya sabes, si quieres un juego que es un popurrí de todo lo que se te ocurra, pero que cuente con mecánicas sencillas y entretenidas, este es tu juego. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hay muchos más juegos perfectos para iniciarse en el género, pero sin duda, estos no os defraudarán. ¿Cuáles habéis jugado? ¿Vais a empezar alguno de estos títulos? Dejadme en comentarios vuestros favoritos. Un saludo y hasta la próxima.